Bueno, quiero comenzar diciéndoles una frase que es una frase muy interesante. Recuerden que estamos en nuestra serie, ¿qué? Es la serie Iglesia en Crecimiento, ¿ok? Estuvimos estudiando, estuvimos analizando que si nosotros crecemos, si las familias crecen, entonces también habrá una iglesia que esté creciendo. Si la familia es fuerte, también la iglesia será fuerte y entonces tendremos también sociedades fuertes. ¿Sí lo recuerdan? Estuvimos hablando acerca de que somos una familia, estuvimos hablando también acerca de tener esa unidad nosotros como iglesia. Y bueno, seguimos en esta serie que se llama Iglesia en Crecimiento, pero quiero decirles algo interesante. Mientras estábamos preparando este tema, yo le decía a Dios que cuál era una de las claves también para que como iglesia pudiéramos seguir creciendo. Y algo que descubrí que es muy interesante es que el crecimiento no va a poder venir si nuestra mentalidad no cambia. Nosotros podemos escuchar muchos temas, podemos venir a la iglesia muchas veces, podemos tomar muchos cursos, pero si nuestra mentalidad no cambia, va a ser imposible que pueda haber crecimiento en nuestras vidas. Y si nosotros no crecemos, tampoco la iglesia ni nuestras familias van a poder experimentar ese crecimiento. Así que por eso hoy en este momento vamos a hablar acerca de la mentalidad de reino. Vamos a hablar acerca de la mentalidad de reino y vamos a estudiar qué mentalidad, qué ideas, qué fue lo que Jesús nos enseñó tocante al crecimiento, qué cosas pueden beneficiarnos tocante a la mentalidad para que nosotros podamos seguir avanzando. Y quiero decirte una frase que es muy interesante y que tú la puedas tomar y la puedas anotar inclusive y guardar en tu corazón. Esta frase dice así: una vez que cambies de mentalidad, todo lo exterior va a cambiar. Una vez que cambies de mentalidad, todo lo exterior va a cambiar. Si tú y yo no cambiamos en nuestra mentalidad, entonces las situaciones, lo exterior no va a poder cambiar. Y un ejemplo muy sencillo para esto es, por ejemplo, si yo tengo mi mentalidad de víctima, o dirían las de la televisión de víctima, y yo siento que, que nadie me quiere, que yo merezco esto, que a mí me deben de hacer más caso. Si yo tengo esa mentalidad de víctima, entonces todo lo voy a ver mal. Lo que la gente haga por mí, lo que la gente quiera ayudarme, yo lo voy a ver mal porque estoy en una mentalidad de víctima. Pero si mi mentalidad cambia, si yo empiezo a tener una mentalidad de victoria, una mentalidad de que soy hija de Dios, una mentalidad de que yo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, entonces todas las circunstancias que estén a mi alrededor van a empezar a cambiar, van a ser diferentes. Y aun si alguien me extiende la mano, yo no lo voy a ver como una humillación, sino lo voy a ver como una bendición que viene de parte de Dios, porque Dios está proveyendo para mí. Pero si te das cuenta, todo radica en la mentalidad. Si tú cambias tu mentalidad, entonces lo externo también va a cambiar. Pero si tu mentalidad no cambia, entonces lo externo va a seguir en las mismas situaciones. Y ahora, hablando de esto de la mentalidad, recuerden que estamos, vuelvo a repetir, en nuestra serie La Iglesia en Crecimiento. Si queremos aprender cómo crecer, si queremos sacar esos tips, esas claves para poder crecer, tenemos que ir a ver qué hizo la iglesia primitiva, qué características, qué mentalidad tenía la iglesia primitiva. Y quiero que vayamos por favor a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y antes de que lo leamos, quiero darles un poquito nada más de contexto para que tú puedas saber un poco más acerca de la iglesia. La iglesia cristiana nació, específicamente empezó a ser formada cuando Jesús llama a 12 discípulos. Cuando llama a 12 y esos 12 los empieza a capacitar, los empieza a preparar, ahí empiezan a ser la iglesia cristiana. Pero en sí su nacimiento, su surgimiento es cuando en el día de Pentecostés. Este día de Pentecostés pasa cuando Jesús muere, resucita y empieza a ascender al cielo. Jesús les dice: no se vayan de este lugar, quédense aquí porque van a recibir la manifestación del Espíritu Santo. Y ese poder, ese Espíritu Santo les va a dar autoridad, les va a dar ese poder para hacer milagros, prodigios, para que ustedes hagan cosas grandes. Cuando viene ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 seguidores de Jesús, ahí nace la iglesia cristiana. Ahí empieza a venir el surgimiento. Y algo que vemos en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, es que tuvieron un crecimiento exponencial. La Biblia nos narra que en una de sus primeras predicaciones de Pedro se convierte en 3,000 y en otra de sus predicaciones se convierte en 5,000. O sea, la iglesia estaba recién nacida,
la iglesia cristiana, y ya tenía aproximadamente 8,000 miembros, aparte de los que ya había ahí. Imagínate qué crecimiento tan tremendo. Pero ¿cuál era una de las claves de esta iglesia primitiva? Lo vamos a leer en Hechos 2:42. Dice así, vamos a leerlo desde el 41 para que lo puedan tener ahí presente, para que puedan entenderlo un poco más. Verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vienen claves importantes de qué hacía la iglesia primitiva para que también pudieran tener este crecimiento. Y lo primero que vemos, que es en lo que nos vamos a estar enfocando, es que dice que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Después dice que en la comunión, ya vimos acerca de la comunión, también dice que en el partimiento del pan y dice que en las oraciones. Pero lo que nos vamos a enfocar es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Ellos habían sacado sus propios libros? ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? ¿Era la palabra? Sí. Pero eran las enseñanzas del maestro, las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles eran aquellos que habían estado cerca de Jesucristo y que habían recibido esas enseñanzas directas de parte del maestro. Entonces, cuando la Biblia nos habla que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, nos está dando a entender o nos muestra que la iglesia primitiva perseveraba en las enseñanzas de Jesús, en lo que Jesús les había dicho a esos 12, y esos 12 estaban transmitiendo a la iglesia primitiva. Aquí hay algo muy interesante, pueblo de Dios. Nosotros podemos estar perseverando tal vez en estar en una iglesia, pero no significa que por eso estemos en las enseñanzas de Jesús, porque a veces venimos, oímos el mensaje y hacemos todo lo contrario en la semana. Y decimos, ¿por qué no hay resultados? ¿Por qué no crece mi matrimonio? ¿Por qué no crece mi familia? ¿Por qué no crece la iglesia? Porque oímos una enseñanza, pero no perseveramos en la enseñanza de Jesús. No estamos viviendo bajo las enseñanzas del maestro. Entonces aquí la clave para un crecimiento es perseverar en las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas del maestro. Porque nosotros como hijos de Dios, nuestro fundamento no es su nombre, nuestro fundamento es Cristo Jesús y sus enseñanzas. Nuestro fundamento no es un libro que alguien inventó por ahí, no, nuestro fundamento es la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Así que cuando tú tienes alguna duda, algo que no sabes cómo resolver, tienes que ir a tu fundamento. Tu fundamento es la palabra, es Cristo Jesús, es seguir las enseñanzas del maestro. Ese es nuestro fundamento como iglesia, y ese debe de ser nuestro fundamento en toda nuestra vida y en todo lo que hagamos. Entonces Cristo es el fundador de la iglesia, y para poder entender más de cómo podemos crecer, tenemos que analizar qué mentalidad tenía Jesús. ¿Qué mentalidad tenía Jesús? ¿Qué cosas Jesús enseñó a sus discípulos que eran interesantes? ¿Qué mentalidad tenía Jesús? Jesús tenía, ahí para los que están anotando, es algo muy interesante, Jesús tenía una mentalidad de reino. La mentalidad de Jesús no era una mentalidad terrenal, era una mentalidad celestial, una mentalidad de reino. Él sabía con claridad a qué había venido y dijo en su primer mensaje que él predicó en Mateo 3:2, dijo esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él sabía que venía y su función era venir a establecer el reino de Dios. Su propósito era establecer el reino de Dios. Su propósito también era o fue morir en la cruz del Calvario para que la puerta se abriera, para que nosotros pudiéramos tener una comunión con el Padre. Jesús tenía una mentalidad de reino. Él no vino a esta tierra con una mentalidad de víctima, no llegó a esta tierra con una mentalidad de pobreza, porque algunos piensan que Jesús tenía su mentalidad de pobreza y dicen esto: es que hay que ser humildes, y hasta dicen humilditos. La otra vez escuché a una persona que dijo, hay que ser humilditos, así como en chiquito, ¿no? Dice, hay que ser humildes como Jesús con tus guarachitos y tus túnicas así como rotas. No, Jesús traía túnicas de primera calidad
y usaba sandalias porque era el zapato, el mejor zapato que había en ese momento. No había tacones, no había ciertos tenis, tal vez no sé, de ciertas marcas, no había esas cosas en ese momento. Jesús traía sandalias, pero traía buenas sandalias porque él tenía que andar caminando y anunciando el evangelio. Entonces algo que vemos aquí es que Jesús no vino, vuelvo a repetir, con una mentalidad de miseria o de pobreza o de víctima. Jesús vino con una mentalidad de reino. Y esto te lo puedo asegurar en estas cosas. Cuando Jesús va camino a la cruz, Jesús ya va desgarrado de la espalda, Jesús ya va ensangrentado, Jesús ya ha perdido bastante sangre en el camino por los latigazos que le habían dado, por la corona de espinas que le había sido puesta sobre su cabeza. Pero cuando va camino a la cruz, dice la escritura que se le acercan unas mujeres y empiezan a llorar, empiezan a sentir feo con él. Y dicen, Jesús, ¿qué es lo que está pasando? Y empiezan a conmoverse de cómo están viendo a Jesús. Pero Jesús, ¿qué pudo haber dicho en ese momento si hubiera tenido la mentalidad de víctima? Pobrecito de mí. Miren todo lo que estoy haciendo por ustedes, sinvergüenzas. O cosas así, ¿no? ¿Y yo qué tengo que estar pagando por esta humanidad que se alejó de mí? No. Jesús les dice a estas mujeres en su mentalidad de reino, mujeres, no lloren por mí. Lloren por ustedes, preocúpense porque ustedes aprovechen esta oportunidad que se les está dando desde el cielo. Pero dicen, no lloren por mí. ¿Cuántas veces pasa que nosotros como hijos de Dios no tenemos esa mentalidad de reino y todavía seguimos teniendo una mentalidad de conmiseración, de que me pobreteen, de que, no sé, mentalidades que son extrañas y que no son conforme a la voluntad de Dios, no se comparan con las enseñanzas de Jesús? Y vamos a estudiar algunas mentalidades, específicamente vamos a ver 2 mentalidades del reino, 2 mentalidades que Jesús enseñó y que Jesús plasmó en la vida de sus discípulos de una manera tremenda, de una manera poderosa. Y la primera mentalidad que podemos ver es una mentalidad de aumento, una mentalidad de crecimiento. Repito nuevamente, la primera mentalidad es una mentalidad de aumento, es una mentalidad de crecimiento. Y por favor vamos a Proverbios 4:18. Si puedes abrir tu Biblia en Proverbios 4:18. Yo te lo voy a leer en otra traducción, es Nueva Traducción Viviente, así que va a aparecer ahí en la pantalla y vamos a leer después otra traducción, pero ahí lo puedes tener tú en tu Biblia y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 4:18 en Nueva Traducción Viviente dice así: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Vuelvo a leerlo. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor, todo su esplendor. Aquí cuando habla del camino de los justos se refiere a aquellos que somos hijos de Dios, porque la Biblia se refiere a los que hemos aceptado a Cristo, nos llama justos. O sea, tu camino y mi camino de aquellos que somos hijos de Dios tiene que ser como la luz, tiene que ir brillando, tiene que ir avanzando, no se tiene que quedar igual. Jesús jamás enseñó una mentalidad de conformismo, Jesús jamás enseñó una mentalidad de estancamiento, sino la mentalidad que Jesús enseñó fue una mentalidad de aumento, una mentalidad de crecimiento. Y el siguiente versículo, que es igual Proverbios 4:18, pero en la traducción lenguaje actual, si lo pueden poner, dice así: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante. ¿Cómo dice ahí? ¿Va siendo qué? Más y más brillante, no va siendo menos brillante, no se va apagando, no dice que queda igual, dice que va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Vemos aquí que la Biblia nos enseña entonces una mentalidad de crecimiento, de ir avanzando, no de estancamiento. Dile al que tienes a tu lado, Jesús no enseña una mentalidad de estancamiento. Dile, así que ya avanza, por favor, ya avanza. No te quedes ahí estancadito, avanza. Porque mira, si tú sigues pensando, es que es un proceso, porque siempre se la sacan con eso. Es un proceso, pero ya llevas un proceso de 10 años y no avanzas, mijito. Tienes que avanzar, porque el diseño de Dios es crecimiento, el diseño de Dios es avanzar.
Y lo vemos con Jesús y sus discípulos. Vamos a ir viendo 4 cosas que Jesús empezó a hacer o hizo con sus discípulos y los vemos bien claros en la palabra de Dios. Lo primero que Jesús hizo con sus discípulos es que les transmitió esta mentalidad a través de que lo primero que pasó con ellos es que Jesús llamó a sus discípulos. Jesús llamó, ese fue el primer paso que Jesús hizo con sus discípulos, los llamó. ¿Qué significa que los llamó? Los sacó de las tinieblas y los puso en la luz. Jesús los llamó. Estaban en una vida de oscuridad, estaban en una vida de tristeza, pero Jesús los saca de ahí, dice, ya no van a estar aquí, sino ahora los llamo a una vida de luz, a una vida de bendición, a una vida donde ustedes puedan ser felices. Entonces Jesús los saca de la oscuridad y los pone ¿dónde? En la luz. Es el primer paso que Jesús hace con sus discípulos. Pero lo segundo que Jesús hace, y vemos que es una mentalidad de aumento, es lo siguiente que hace, es que los capacita. Jesús los llama y luego ¿qué hace? Los capacita. No los deja como estaban. No solo dijo, a ver, ya los llamé, quédense aquí ustedes sentaditos y vamos a llamar a otros. No, Jesús los llamó a sus discípulos y les empieza a enseñar. Les empieza a enseñar principios. Dice la escritura que Jesús les da instrucciones, les enseñaba. Dice, Jesús estaba con sus discípulos, les enseñaba diciendo. Y entonces se muestran todas las enseñanzas que Jesús plasmó en los 4 evangelios, enseñanzas tremendas, donde Jesús les habló acerca de su segunda venida, donde Jesús les habla acerca del dinero, Jesús les habla acerca del divorcio, Jesús les habla acerca del perdón y les habla de muchas cosas. Jesús entonces los llama y después ¿qué hace? Los capacita. Algunos han sido llamados, pero todavía no han pasado el proceso de capacitación. Ya está tu lugar en la escuela del Señor, ahí está tu banca con tu nombre. Pero dices, luego te quedas en el llamado, no pasas al siguiente nivel. Lo tercero que Jesús hace con sus discípulos después de que los capacita es que los envía. Los llama, los capacita y ¿qué? Los envía. ¿Qué significa esto? Ya te llamé, te saqué. Te enseño qué tienes que hacer y cómo tienes que vivir. Y segundo, ve a hacer lo que yo también hice contigo. Ve a hacer lo mismo. Los envía. Muchos, aquí ya no nos gusta el asunto. A muchos nos gusta tomar cursos y es bien suave recibir tu diploma, ¿no? Al final del curso. Qué padre que recibo mi diploma de liberación nivel B, VIP. O sea, soy un liberador profesional de otro nivel, ¿no? Y así siempre les hago burla a los de nivel B. Les digo, ustedes son VIP. O sea, ustedes sacan demonios y hacen un montón de cosas. A la hora de que alguien se pone mal, le digo, ¿puedes orar por él? No. ¿Y tu diploma? ¿Y todo lo que te enseñamos después de 2 años de la escuela? Voy a decirle que lo haga el pastor fulano, que lo haga el otro. Y tú ya no lo quieres hacer. No estamos avanzando al siguiente nivel. Ya fuimos llamados, ya recibimos capacitación, pero no queremos llegar al otro nivel que es los envió. Jesús envía a sus discípulos y los reúne y le dice, van a ir de 2 en 2 y van a ir y van a predicar el evangelio. Yo quiero que ustedes también hagan lo que ya los capacité para hacer. Si no pasamos a este nivel, iglesia, entonces no vamos a poder crecer. Porque muchos ya tienen la capacitación. Muchos ya recibieron el llamado. Muchos ya tienen la capacitación, pero no dan el siguiente paso de ir y hacer lo que Dios les ha enseñado a hacer. Y cuando esto pasa, cuando no van al siguiente nivel, entonces hay un estancamiento en la iglesia, hay un estancamiento de crecimiento, no podemos avanzar. Porque la carga solamente se posa en algunas personas cuando pudiéramos nosotros expandernos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este momento? Vean cuántos somos, somos bastantes. ¿Qué pasaría si cada uno de los que estamos aquí diéramos un estudio bíblico a la semana? Un estudio bíblico a la semana a una familia. ¿Cuántas familias podríamos traer en un mes a esta casa? ¿A cuántas familias podríamos bendecir? Solo por invertir 1 hora, una vez a la semana. Pero ¿qué dicen? No, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no quiero, me da miedo y entonces no avanzamos. Y resulta que de tantos que somos, hay 10 que dan estudios bíblicos. Y decimos, ¿por qué la iglesia no crece? Hay esos hermanitos flojos, los pastores que no hacen nada. Y cuando empiezan a ver las agendas de algunos de los líderes de aquí, no, pues están bien ocupadas.
Pero otros que ya lo saben hacer, otros que están capacitados para hacer cosas, no las quieren hacer, no quieren pasar al siguiente nivel. Y Jesús enseñó una mentalidad de aumento, una mentalidad de crecimiento. Y el punto número 4, lo siguiente que Jesús hizo con sus discípulos es, los respaldó. Primero los llamó, luego los capacitó, luego los envió y luego ¿qué hizo? Los respaldó. ¿Recuerdan esa historia donde llegan los discípulos bien contentos y dicen, ¿qué crees? Que salimos a predicar y echamos fuera a los demonios se nos sujetaron. Vimos enfermos siendo sanados y ellos están contentos porque han visto el respaldo de Dios. Y quiero decirte algo de parte del Espíritu para ti. A veces quieres ver el respaldo de Dios y te quieres saltar al cuarto punto cuando no has hecho los 3 anteriores. Quieres que Dios te use en milagros y en prodigios. Pero si no aceptas a salir y ser enviado, ¿cómo puedes ser respaldado? Porque Dios sigue haciendo milagros y de hecho, dile al que tienes a tu lado, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. No creas que Dios nada más quiere usar al pastor, a la pastora, a los líderes. Dios nos quiere usar a todos, porque Dios nos ha hecho el llamado a todos y tú también puedes ser usado para milagros, puedes ser usado para prodigios, puedes ser usado para tantas cosas. Dios te quiere usar, Dios nos quiere usar a todos, pero tenemos que avanzar. Tenemos que estar avanzando. Si no avanzamos, iglesia, no podremos tener un crecimiento como el que nuestro corazón anhela y como el que el corazón del Padre anhela. Mucha gente cuando no avanza, cuando no se avanza no se es productivo, y si no se es productivo no hay crecimiento. Vuelvo a repetir, cuando no avanzamos no somos productivos, y si no hay productividad entonces tampoco va a haber crecimiento y la carga se deposita solo sobre algunos. Inclusive la Biblia también menciona esto y les dice a muchos, ustedes ya debieran de ser maestros pero no lo son. Fíjense, para que no tengan dudas, vamos a Hebreos 5:12. Hebreos 5:12, aquí se le habla a una iglesia donde le exhortan que ya debían de estar en otro nivel y no estaban en ese nivel. Hebreos 5:12. Dice así la palabra de Dios, porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué les está diciendo aquí el apóstol? Dice, ustedes ya debieran de ser maestros, después de tanto tiempo. Ahora les tengo buenas noticias para los que tienen 1 año o 2 como cristianos. Este es su tiempo de capacitación, pónganse contentos y disfruten. Pero aquellos que ya tienen más de 2 años, ahí sí esto es para ustedes, crezcan. Ya es el tiempo. Ya no podemos estar siendo niños espirituales, tenemos que crecer. Imagínate un bebé, o no sería un bebé, un joven de 40 años que le sigas amamantando. ¿Cómo se vería eso? Qué extraño, ¿no? ¡Qué feo! ¿Cómo puedes seguirle dando leche a alguien que ya puede comer un bistec, que ya tiene todos sus dientes completitos para darle duro a una barbacoa? Pero que no lo quiere hacer porque es flojo, porque es perezoso y no quiere ir al siguiente nivel. Por eso aquí el apóstol les dice, ustedes ya debieran de ser maestros después de tanto tiempo. Pero quieren quedar en ese sitio de estancamiento. Y quiero decirte algo, todo lo que se estanca se echa a perder. Cuando algo no se mueve y está estancado, una persona, por ejemplo, que usa silla de ruedas, si ustedes lo han notado, ¿cómo te das cuenta que hay un estancamiento y una falta de movilidad? Porque sus piernas son más delgadas de lo que es a veces la otra parte de su cuerpo. Porque no está desarrollando los músculos, no los está moviendo. Porque están sin movimiento, no está avanzando. Todo lo que se estanca se muere. Si tú permaneces en un estancamiento espiritual, tú vas a morir espiritualmente. Puede ser que vengas a la iglesia, puede ser que vengas a un servicio, puede ser inclusive que en algún momento sientas algo, el toque de Dios, pero no va a haber vida, porque si no hay movimiento, si no hay avance, te vas a estancar, y si te estancas te puedes morir. Y ahí corremos un riesgo muy tremendo. Así que tenemos que avanzar. Esta es la mentalidad de aumento y de crecimiento, una mentalidad que Jesús enseñó. Pero la siguiente mentalidad que quiero que veamos, que también es mentalidad del reino, es que Jesús enseñó una mentalidad de generosidad. Generosidad. Y vamos a Mateo 10:8, por favor. Mateo 10:8.
Y también vamos a leer Hechos 20:35, por favor, pero primero vamos a leer Mateo 18. Jesús enseñó mucho esto, una mentalidad de generosidad. Y dice así la palabra de Dios: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y esta parte me gusta mucho, dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que has recibido de gracia, o sea, de gracia es como un regalo, dalo, compártelo con los demás, no te quedes con él, sino de gracia recibiste, da de gracia. ¿Y qué dice Hechos 20:35? Hechos 20:35 dice lo siguiente: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es que dar que recibir. Jesús enseñó a sus discípulos a dar. Jesús enseñó a sus discípulos a servir. No les dijo: los llamo para que se queden sentados en una silla. ¿O sí les dijo eso? No, Jesús llamó a sus discípulos y les enseñó que una mentalidad de generosidad, que es dar y que es servir. Pero ¿qué pasa? Vemos constantemente a Jesús dando estas enseñanzas, y algo que yo noté en la palabra y quiero que lo estudies en tu casa. No sé si tú lo has notado. Veo mucho en la Biblia a Jesús dando. Mucho veo a Jesús dando sanidades, dando libertad, pero poca gente veo dándole algo a Jesús. ¿Sí has notado eso? Jesús está constantemente dando, pero poca gente le está dando algo a Jesús. Por ejemplo, vemos que Jesús está un momento bien cansado. Dice la Biblia que tenía hambre y estaba cansado, pero que estaba por ahí una mujer samaritana. Él se despoja de su cansancio y de su hambre y le empieza a predicar el evangelio a esta mujer. Y ella es salvada e inclusive gana y predica a varios de los de su pueblo. Jesús ahí se despoja de él y da. Pero ¿cuántas veces ves en la Biblia que alguien le dé algo a Jesús? Son pocas. Siempre dice: Jesús estaba enseñando, Jesús estaba sanando, Jesús estaba. ¿Cuántas veces le daban a Jesús? Yo solo veo pocos casos. Uno, cuando sana a los 10 leprosos, solo uno regresa y le da las gracias. Solo 1 de 10. Ahí veo que algo le dan a Jesús, las gracias. Veo a otra mujer que dice la escritura que lleva un perfume muy caro, que era el perfume, prácticamente ese perfume valía todo un año de salario, y ese perfume lo rocía sobre los pies de Jesús y empieza a ungir sus pies y empieza ahí a enjugarlos o enjuagarlos con ese perfume, a ungirlos. Pero yo no veo muchas veces que la gente le lleve algo a Jesús. Siempre quería la gente algo de Jesús. Siempre Jesús tenía que estar dando y poca gente correspondía a esto. ¿Y sabes qué es esto bien tremendo, pueblo de Dios? Que esto se sigue viendo en el presente en las iglesias cristianas. Mucha gente que quiere de Jesús y poca gente que corresponde al amor de Jesús. Todos queremos sanidad, todos queremos bendición, todos queremos prosperidad, pero no todos queremos obedecer, no todos queremos servir, no todos queremos involucrarnos en su reino. Y en esto existen 3 grupos. Ya al ver que muchos no quieren hacer estas cosas, no quieren servir, yo clasifiqué a la iglesia en 3 grupos de personas, 3 tipos de personas diferentes que hay en las iglesias cristianas. Ahora, si tú te identificas con uno de estos grupos, no digas ay, no digas amén, solo guárdalo en tu corazón, ¿ok? Y quiero aclarar antes de decirlo, no es nada personal, no es una pedrada, es directo del Espíritu para ti. Si te identificas con alguno de estos grupos. El primer grupo de cristianos que hay en una iglesia son los que dan o sirven. Los que dan o sirven. Ese es el primer grupo de cristianos y es uno de los grupos más pequeños en las iglesias. De hecho, aproximadamente se cree que el 10 o 15% de las iglesias son parte de este grupo. 10 o 15%. Es una minoría, ni siquiera es el 50%. 10 o 15% son parte de este grupo. ¿Y cuál es este grupo? Este grupo de personas son aquellos que han recibido milagros de parte de Jesús. Son aquellos que han sido bendecidos, son aquellos que fueron sanados, son aquellos que Jesús hizo cosas maravillosas en ellos. Pero ¿qué pasa con esto? Jesús hizo cosas extraordinarias en sus vidas, pero ellos están dispuestos a corresponder a eso que Jesús hizo con ellos. Están dispuestos a ser agradecidos.
Están dispuestos a seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué hacen? Ellos dan, ellos sirven en la iglesia, ellos son bendición a otros. Este grupo de personas son aquellos que tienen un genuino corazón agradecido y que no solo dicen con su boca, yo te amo, Jesús. Algunos cuando cantamos aquí cantos decimos, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y Dios te dice, nada más te pido que le des un abrazo al de al lado. Ay, no, ni es de mi familia, ¿por qué lo voy a abrazar? O sea, viene aquí con su boca, heme aquí, envíame a mí, y Dios te pide que vayas al de al lado y le ayudes y no quieres. Entonces, solamente es gratitud de palabra. Pero la gratitud, cuando algo se ama y cuando se está agradecido con alguien, la gratitud no se mide en palabras, se mide en hechos. Cuando tú estás agradecido con alguien, ¿cómo lo puedes ver? No es por tus palabras, no es mucho gracias, 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 no, es hechos. ¿Qué estoy haciendo a favor de esa persona cuando yo estoy agradecida con él o con ella? Si tu hijo estás agradecido con tus padres, mínimo, cuando acaban de hacer la comida a tu mamá y ya comieron, mínimo lavas los trastes, mínimo, por el agradecimiento. Pero dices, mamita, qué rica te quedó la comida, qué chula mi mamita hermosa, tan rico que cocina, y ahí le dejas todos los trastes. Ni tu plato le ayudaste a recoger. Ah, pero cuánto te amo, mamita hermosa. En el 10 de mayo ni una rosa le regalas, ya siquiera le hubieras dado un cempasúchil o algo, ni un cempasúchil, o sea, nada. Pero cuánto te amo. Y estamos así en las iglesias, te amo mucho, Jesús, pero no correspondemos con nuestros hechos. Pero los que dan o sirven, que son este grupo de personas, recuerda que ellos demuestran su agradecimiento. ¿Cómo? Sirven en la casa de Dios, pero también sirven a los demás. Este grupo de personas son dispuestos a ser como su maestro Jesús, a servir, a dar, a bendecir, a despojarse de ellos mismos aún para darse a los demás. Ese es el primer grupo de cristianos. Segundo grupo, no sé de cuál grupo seas, al final te pregunto eso, ¿ok? Segundo grupo, el grupo de los neutrales. Dice, ¿cómo que de los neutrales? Ahora te voy a explicar. Grupo de los neutrales. Este grupo de personas también ha recibido mucho de Jesús. Todos hemos recibido de Jesús. Pero este grupo ha recibido milagros, sanidades, Dios lo ha prosperado, le ha dado negocio, le ha dado una casa. Este grupo ha recibido también mucho de Jesús, pero tienen un gran problema. Este grupo tiene un alto nivel de egoísmo. ¿Por qué? Ellos están contentos por lo que Jesús hizo en sus vidas. Ya salieron de la oscuridad. Jesús ya les dio libertad, pero no están dispuestos a hacer algo por los demás. Dicen, Dios ya me sacó de la depre, ya no soy pobre, ahora soy bendecido, tengo un buen matrimonio. Pero cuando le dices, oye, ¿puedes compartir tu testimonio a otro? No tengo tiempo. Es que tengo que ir a cuidar mi matrimonio. Es que tengo mis cosas que hacer. Los neutrales tienen un alto nivel de egoísmo, solo están contentos por lo que Jesús hizo en ellos, pero no están dispuestos a hacer nada por los demás. Alto nivel de egoísmo. Se me queda viendo extraño, hay un silencio extraño en este momento, pero que Dios los bendiga y los fortalezca. Este grupo de los neutrales no están dispuestos a dedicar su vida y tiempo para ayudar a otros ni para servir a Dios. Son aquellos que siempre tienen cosas personales que hacer. Siempre está su trabajo, siempre está su casa, su familia, sus cosas, y por ello no tienen tiempo para servir en la iglesia. No tienen tiempo de llevar un estudio bíblico a una familia. Pero ¿cuánta gente se despojó de su tiempo para llevarte un estudio a ti? ¿O no fue así? Hay gente que invirtió años en nosotros, y no una hora, más horas. Pero cuando ya nosotros estamos bien levantaditos, ya estamos bien contentos, ya tenemos dinerito, cuando no teníamos ni un billete partido por la mitad en la cartera, ya no nos acordamos de los demás. Que hay gente allá afuera que sigue necesitando ayuda. Este es el grupo de los neutrales. La iglesia de este grupo, tal vez muchas personas de este grupo, no molestan tanto al pastor. No le piden mucha oración, no lo están ahí, deme consejería, tal vez no molestan tanto, pero tampoco aportan. Fíjate, ni quitan, pero tampoco dan. No restan, pero tampoco suman. O sea, son neutrales. ¿Qué significa esto de neutral? Ni para atrás ni para adelante. No regresan al mundo, pero tampoco avanzan. Están neutrales. Ese es el segundo grupo de personas. Y vamos con el tercero, que este es el que más les va a gustar. El tercer grupo de personas que hay en una iglesia es el grupo de los demandantes. Tercer grupo de personas. Este grupo de personas igualmente ha recibido mucho acerca de Jesús, ha recibido sanidades, milagros, pero
El problema con este grupo de personas es que su mentalidad es de víctima. Tienen una mentalidad de menosprecio, tienen una mentalidad de pobreza, por eso siempre quieren recibir y no quieren dar. Siempre quieren recibir y no quieren dar. Los demandantes solo quieren que ellos los atiendan, solo quieren que ellos los ayuden, solo quieren que ellos se les dé él, y no quieren dar. Los demandantes son los que tienen esta idea: yo necesito que me den. Ellos ya estudiaron todos los cursos, ellos ya pasaron muchos años de cristianos, pero dicen, a mí que me den, yo necesito. Y esto pasa en las iglesias. Hay mucha gente que llega nueva y que necesita una oración, que necesita una consejería. Pero con todo respeto se los digo, a veces están los demandantes aquí adelante que no nos dejan llegar a los nuevos. Porque el demandante lleva 10 años en el evangelio y sigue viniendo por consejería por las mismas cosas. Y le seguimos diciendo lo mismo, porque no hay otra respuesta diferente. Y hay uno nuevo por allá, que necesita un abrazo, que necesita algo. No, ya no alcanza a llegar el pastor, ya no alcanza a llegar el líder, porque el demandante ya lo agarró. Iba a decir ya lo apañó, pero se oye mal. Ya lo agarró en el camino y no lo deja, y siempre son los mismos problemas. Y siempre son las mismas respuestas. El demandante inclusive es gente que absorbe la energía de los pastores y de los líderes y trae como consecuencia que se les invierta menos tiempo a las personas nuevas. ¿Cómo vamos a avanzar como iglesia si la mayor parte de la iglesia fuera demandante? No va a haber avance. Los nuevos no los vamos a poder crecer porque los demandantes, los que ya debieran de estar grandes, los que ya debieran de avanzar, siempre vienen por las mismas cosas y no avanzan. ¿En qué grupo estás tú? Los demandantes, te doy esta pequeña también comparación. Los demandantes son bien chistosos. Cuando ellos quieren algo de alguien, del líder, la mamá, el papá, quien sea, cuando el demandante quiere algo, se espera 3 horas con tal de que le respondan, con tal de que oren por él. Pero no está dispuesto a dar una felicitación. Para dar una felicitación o para dar algo dice, es que siempre están bien ocupados. Pero cuando es la necesidad de él, se espera. Cuando es la necesidad de él, habla por teléfono, te busca por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, pero te encuentra. ¿Cuándo me va a dar una cita? Y hay gente que, por ejemplo, a mí me ha dicho, necesito esto, pastora, y me encontraron, hasta me fueron a buscar a la casa. Pero cuando es a veces el cumpleaños, cuando es un aniversario, algo, le digo, ni felicidades me mandaste por mensaje. Dice, es que está bien ocupada. Le digo, pero cuando necesitaste algo, bien que me encontraste. ¿No me pudiste enviar un mensaje? Pero el demandante solo dice, denme a mí, órenme a mí, una mentalidad de víctima, una mentalidad de pobreza, una mentalidad de solo quiero recibir. Esta mentalidad está en contra de la voluntad de Dios. Dios nos enseñó a tener una mentalidad de generosidad. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿En qué postura estás? ¿En qué grupo estás? El grupo en el que todos deberíamos de estar es en el grupo de los que dan y de los que sirven. Pero si estás neutral, ya, quítate el neutral y empiézale a poner la primera, y aunque sea avanza lento, pero seguro. Tienes que empezar a avanzar. Y si estás en los demandantes, no, ya tienes que subir. No puedes quedarte pidiendo siempre, porque si no, no vamos a prosperar. Hay gente a la cual le hemos bendecido, por ejemplo, para un negocio, económicamente le damos. Y le damos 500. Y luego a la siguiente semana quiere otros 500. Y luego a la siguiente 500. Y yo le digo, no te puedo dar cada semana porque hay otros hermanos que tienen también necesidad. Yo te doy, te empujo, te apoyo, tú haces un negocio y ahora tú vas a darle a otros. Tenemos que avanzar. Y quiero cerrar con esta anécdota, si alguien me puede ayudar con el teclado, por favor. Mucha gente pone justificaciones y dice, es que yo no puedo, yo no estoy preparado tal vez para servir, pero quien quiere servir, quien ha entendido de qué grupo quiere ser, que quiere ser de los que sirven y de los que dan, su vida va a ser diferente. Te quiero contar la anécdota de un pastor. Este pastor toda su vida había servido a Jesús. Este pastor ya estaba cansado, ya no estaba tan bien de salud, pero él seguía con ese anhelo de servir a Jesús. Entonces un día en la noche ora y le pide a Dios, Señor, guíame, ¿cómo te puedo servir? Tal vez ya no puedo ir a viajar, ya no puedo ir a las misiones,
pero muéstrame cómo te puedo servir. Al siguiente día en la mañana recibe una llamada aproximadamente como a las 5 de la mañana. Empieza a sonar su teléfono y el pastor sale corriendo con sus pantuflas ahí medio tropezando, todavía medio dormido, pero dice, bueno, sí, contesta la llamada. Y era un hombre que se oía sumamente desesperado y estaba buscando a alguien. Y el pastor le dice, disculpe, este número es incorrecto, esa persona que está buscando no vive en este lugar. Pero ahí Dios le habla al pastor y Dios le dice, aquí es donde tú me vas a servir, predícale de mí. Ese pastor le dice, mire, este número está equivocado, pero si yo puedo ayudarle en algo, aquí estoy para servirle. Este hombre era un empresario que había hecho malos negocios y su negocio se había venido a la quiebra. Estaba endeudado y estaba sumamente mal porque ya no sabía cómo le iba a hacer con su economía y estaba pensando aún en quitarse la vida para soltar esos problemas y esas deudas. Este hombre empieza a desahogarse con el pastor y el pastor le dice, no, no haga eso, Cristo lo ama, usted tiene grandes propósitos para el Señor. Y lleva a este empresario a recibir a Jesús. El empresario conoce de Cristo y se queda sumamente impactado por ese pastor que le da un consejo. Pero este empresario tenía muchos amigos. Y una vez se encuentra con un amigo y le dice, oye, ¿qué te hiciste? ¿Te ves diferente? Y dice, ¿qué crees? Que marqué un número equivocado y me contestó un pastor. Y ese pastor me aconsejó, me ayudó y le empieza a contar todo lo que el pastor hizo. Y el amigo le dice, pásame el número del pastor, ¿no? Yo quiero hablar con él. Y dice, ok, te lo paso. Se fue de boca en boca diciendo que este pastor ayudaba a la gente por teléfono. Y en menos de una semana aproximadamente, el pastor estaba teniendo 700 llamadas de gente que necesitaba ayuda, de gente que no estaba en una iglesia, pero gente que quería una ayuda, quería saber más de Jesús. Con el paso de los meses, el pastor se dio cuenta que era demasiado esto, que era muy grande y empezó a contratar gente. Empezó a decirle a gente, vengan porque hay gente que quiere saber de Jesús, que necesita de nosotros. Y entonces compró teléfonos y entonces empezó a poner gente que diera consejería. Y ahí nació el ministerio de consejería telefónica. Este ministerio creció con este pastor a tal magnitud que daba consejería a 2,000 personas por semana. 2,000 personas por semana, que muchos eran pobres, muchos eran ricos, muchos estaban enfermos, muchos estaban sanos, pero todos tenían un mismo fin, llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Y este pastor dice esto, mi ministerio comenzó con un número, con una llamada a un número equivocado, pero comenzó con un corazón dispuesto a servir a Dios. Tenemos que pasar al siguiente nivel, amado pueblo de Dios, tenemos que avanzar. Hay gente allá afuera que nos necesita. Hay gente allá afuera que te está esperando. Está esperando que nosotros pasemos al siguiente nivel. Dejemos de ser demandantes, dejemos de ser neutrales y empecemos a tener una mentalidad de generosidad. Ponte de pie y vamos a orar, por favor.